Así que estábamos en reuniones organizando el evento y los chicos me dijeron cuando Paul Washer hable el sábado, tú lo vas a presentar. Pero ¿qué dices para presentar a Paul Washer? Tú sabes que él no va a querer que te gloríes de él con halagos y cosas, le dará toda la gloria a Dios. Pero sí tengo que decir esto. Y esto es lo primero que vino a mi mente. Quizás él no lo sabe, pero en en muchos aspectos es uno de los fundadores del seminario sin saberlo. Cuando yo hacía todas las entrevistas a los que aplicaban al seminario, cuando yo hacía todas las entrevistas, yo hacía preguntas como, ¿cómo fue tu conversión? ¿Cómo llegaste a la fe reformada? ¿Y sabes qué nombre escuchaba yo 50% de las veces que nuestros estudiantes decían? Escuchaba el nombre Paul Washer. Alabado sea Dios por la vida de Paul Washer. Alabado sea Dios que Dios lo ha hecho un evangelista. Gracias a Dios por los dones que le ha dado. Y voy a decir para que él no tenga que hacerlo. Y todo es de Dios, pero damos gracias a Dios por su vida. Pablo, por favor, pasa acá. Compártenos la palabra. Es una vez más un gran privilegio para mí estar aquí con ustedes y tenemos mucho trabajo por hacer. Así que vamos simplemente a empezar. Antes de hablar acerca de lo que es un misionero, necesitamos hacer un trabajo básico y creo que es muy importante. Lo primero que quiero que veamos es que vayamos al libro de Hechos. Vaya conmigo allí y luego oraremos. Padre, te doy gracias por este día. Oh, Señor, yo sé que tú escuchas nuestra oración por causa de Cristo. Y te oro que nos ayudes, que no seamos un obstáculo, sino que seamos instrumentos útiles en la causa de tu Hijo. En el nombre de Jesús. Amén. Lo primero que quiero que usted vea es que en el libro de Hechos, al parecer, tenemos un asunto así como pasar el testigo, como una carrera de relevos. Déjeme decirlo de esta manera. Empieza mostrándonos apóstoles y a los apóstoles y luego de repente escuchas acerca de ancianos y congregaciones. Luego apóstoles y luego ancianos y congregaciones, apóstoles, ancianos, congregaciones. Y creo que vemos un patrón aquí de un relevo. Y hay una gran distinción entre los apóstoles de Cristo y los ancianos y la congregación. Y aún así, en esta era presente, esto es lo que tenemos, la iglesia. Y quiero decir, en este caso, la iglesia local y los ancianos y líderes en esa iglesia. Y creo que el epicentro de las misiones mundiales es la iglesia local. Y creo que los líderes, las misiones, no son necesariamente expertos en misiones, sino ancianos. Y creo que necesitamos verlo de esa manera. Es fácil verlo de esa manera cuando te das cuenta que las misiones, como hemos dicho una y otra vez, es una iglesia bíblica con ancianos bíblicos practicando 2 Timoteo 2:2, confiando estas grandes verdades a otros hombres que van a entrenar a otros y permanecen trabajando en sus congregaciones locales. Puede que vayan a otras congregaciones que han sido establecidas a ayudar, o puede que vayan a plantar iglesias domésticamente o de las partes más remotas de la tierra. Esas son las misiones. Esas son las misiones. Y vemos una transición asombrosa. Y cuando llegamos a Hechos 15, en el concilio de Jerusalén, quiero llamar su atención al versículo 2. Dice, como Pablo y Bernabé tuvieran gran disensión y debate con ellos, los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión.
Ahora mire el versículo 4. Cuando llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos, e informaron de todo lo que Dios había hecho con ellos. Y luego cuando llegas al versículo 22, ahora hablando acerca de la carta que se enviará, dice, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, escoger de entre ellos algunos hombres para enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Y luego en la carta, en el versículo 23, y enviaron esta carta con ellos, los apóstoles y los hermanos que son ancianos. Así que quiero mostrarles, creo que esto es extremadamente importante. Ahora, quiero que continuemos colocando este fundamento. Ahora vamos a 1 Timoteo, capítulo 3. Y aquí nosotros vemos los requisitos para un anciano y por supuesto para diáconos. Y si me dieran una moneda por cada vez que alguien me dice que se supone que está ministrando, ya sea como un evangelista, como un misionero, como algo, que me dijera, bueno, esos requisitos no aplican a mí. No soy un anciano. No soy un pastor. Bueno, pero quiero que vea. En este texto, Pablo está describiendo un cristiano maduro. Él está describiendo un cristiano maduro y él está diciendo, si vas a ser un pastor, tú tienes que ser un cristiano maduro. Ahora, ¿quién va a ir a algún tipo de ministerio en la iglesia y por la causa del nombre de Cristo que no sea un cristiano maduro? Ahora, quiero que vea algo aquí que es muy importante. En primer lugar, en el versículo 1 dice, si alguien aspira al cargo de obispa, buena obra desea hacer. Él aspira y desea. Es algo necesario. Ningún hombre por la fuerza debe ser llevado a ningún tipo de ministerio. No, debe aspirar a ello. Pero este es el asunto. En los Estados Unidos hemos llegado a creer, no solo en la cultura, sino en la iglesia, que si tú quieres ser algo, tú puedes serlo. Eso es. Pero si alguien aspira a ser un cirujano, ¿qué se requiere de él? Bueno, tiene que, parte de sus primeros años, para calificar, tiene que pasar varios años preparándose. Y, y ese es un buen trabajo, pero es un trabajo eterno. Entonces, no es suficiente querer ser algo en el ministerio, de ser un anciano, de ser un pastor o un ministro de Cristo en la iglesia, de ser un misionero. El deseo es bueno, es algo bueno, pero no es suficiente. Porque él continúa hablando acerca de varias cualidades y seguro que muchos de ustedes han leído este pasaje muchas veces, así que no necesito que lo veamos de nuevo. Pero estos son cualidades no negociables, no negociables. Y en estas cosas el hombre debe ser irreprensible. Pero esto es algo más que quiero que usted vea. Es que no es solo necesario que él vea que él califica, sino que la iglesia debe ver que él tiene los requisitos. Y aquí es donde viene el gran problema. Cuando tú tienes un evangelio pobre, cuando tú tienes un evangelio superficial, cuando no practicas la disciplina en la iglesia, tienes una congregación que no tiene el conocimiento bíblico para determinar muchas veces si alguien tiene los requisitos. Verás, ese es el problema. Cuando el evangelio va mal, todo lo demás va mal. Todo lo demás. Y cuando cierto asunto fundamental acerca de la iglesia, como la disciplina de la iglesia, es completamente despreciada, entonces nada más realmente funciona. Tú pasas el resto de tu vida en caos. Y eso es lo que tenemos. Tenemos caos en las misiones.
porque tenemos caos en la iglesia, y tenemos caos en la iglesia porque tenemos caos en el púlpito, y particularmente en cuanto al evangelio de Jesucristo. Tenemos hombres predicando un evangelio superficial y construyendo sus propios imperios sobre sus miembros. Hay dos maneras de proteger. Una de ellas es predicar el verdadero evangelio. Eso mantiene muchas personas por fuera. Lo otro es, entre los santos, practicar la disciplina eclesiástica. Hemos perdido ambas cosas. Y si tú quieres hablar acerca de arreglar el campo misionero, primero tienes que arreglar la iglesia. Primero tienes que arreglar sus líderes, la congregación. Y eso se hace nuevamente al volver a la sola escritura. Regresar a la sola escritura. Ahora, en cuanto a si una persona tiene los requisitos, mira el versículo 10. Dice, estos hombres deben ser probados. La palabra allí es importante, indicando que no solo los diáconos deben ser probados, sino los ancianos. Y eso es lo que quiero que vea. No se trata de que tú encuentras a un hombre y llamas a otros 8 o 10 pastores en el área que no lo conocen y tienes algún tipo de sesiones de preguntas y respuestas antes de su ordenación. No es eso lo que esto significa. No, en absoluto. Tiene que ver con que sean probados con los otros pastores que lo conocen, porque la única manera en que puedes ver esos requisitos en una persona es ver su vida, que la congregación vea su vida. Y eso es lo que necesitamos entender, que es extremadamente importante. Vaya conmigo a 1 Timoteo 5. Mire el versículo 22. Así que tenemos una persona que aspira, una persona que cumple los requisitos, y luego hay una advertencia. No impongas las manos sobre nadie con ligereza, compartiendo así la responsabilidad por los pecados de otros. Guárdate libre de pecado. Hay un sentido en lo positivo. Veamos a lo positivo primero. Si yo le digo a alguien que si yo derramo mi vida en una persona, hay un sentido real en que ellos van y dan fruto. Hay un verdadero sentido de que su fruto es mío. Regresa a mí. ¿Ves eso? Así que si tú entrenas a un hombre y pruebas al hombre y él tiene los requisitos, tú le ordenas y sale y tiene un ministerio fructífero, ese fruto en parte le pertenece a esos ancianos, a esos pastores que invirtieron en su vida. Pero ahora negativamente es lo mismo. Él sale y comete pecado por causa de tu negligencia. Tú participaste en ese pecado. Él va a cometer pecado y tú no haces nada para detenerlo. Tú participas en ese pecado. Así que es un asunto peligroso el ordenar, y eso nos regresa a esto. Hemos llegado a un punto, y algunas veces quiero decir que me lleva a un punto de ira justa y a veces una ira que no es tan justa. Hemos llegado al punto donde no creo que estamos captando el concepto del temor del Señor, de cuán peligroso y mortal es esto. Ahora, probablemente mientras estoy usando este tipo de lenguaje, tú piensas que yo estoy principalmente acerca de ordenar a hombres que van a salir y pastorear en algún lado o en los Estados Unidos. No, esto aplica a misioneros, pero aún más. Recuerde lo que les dije. Si un pastor que no es adecuado, que no tiene los requisitos, va y planta alguna iglesia entre miles de otras iglesias fuertes, va a hacer daño. Pero se hace más daño cuando tú llevas a un misionero, a unas personas que nunca han tenido iglesia, y él es el primer testimonio del evangelio, y esa iglesia
viene siendo el primer testimonio de cómo es el pueblo de Dios. Si ese misionero sale, él está plantando una semilla y la raíz que va a salir va a contaminar a las personas. No trae vida. Y ahora escuche, yo aprecio mucho todos estos jóvenes que quieren ir al campo misionero. Me encanta eso, quiero animar eso. Pero lo que tú necesitas entender es que estamos aquí tratando de asuntos eternos. Si mi hijo de 17 años quiere ser un cirujano, yo lo voy a apoyar todo el tiempo, pero no voy a poner un bisturí en su mano. Sí, pues, haríamos muchos sacrificios porque se educara, haríamos todo lo posible porque estudiara y que promover eso, pero no colocaríamos un bisturí en su mano. El primero tiene que cumplir los requisitos, cuanto más. Así que quiero que note, cuando estos jóvenes que no cumplen los requisitos van al campo misionero, hay más misericordia para ellos que para con los hombres que no debieron enviarlo. Los ancianos, predicadores y pastores que lo enviaron. Ahora, quiero continuar desde aquí y quiero hablarles acerca de qué es un misionero. Y esto va a parecer extraño a algunos de ustedes. Yo pensé, hace un par de años, bueno, hace más de un par de años, yo empecé a pensar en algo. Y escuché muchas personas dar una opinión acerca de qué era un misionero, personas reconocidos, y me di cuenta que tenían diferentes definiciones. Ahora, tú conoces el libro de Jueces y la frase que se repite era que cada quien hacía lo que mejor le parecía. Y la labor misionera es más grande que más de lo que estaba ocurriendo en Jueces. Y como les decía anoche, no tenemos derecho a hacer aquello que lo que nos parece, sino que debemos someternos a la Escritura. Si por ninguna otra razón, sométete a la Escritura por tu bienestar. Y yo siento que estamos jugando a las canicas con los diamantes de Dios. No va a salir bien eso. Cuando yo veo a la iglesia en los Estados Unidos, yo me pregunto, porque las personas a veces no mencionan esto, mucho de nuestras maldades de lo que está pasando es el juicio de Dios, la disciplina de Dios. Yo hago preguntas algunas veces cuando estoy predicando sobre misiones. Tú quieres salir, pero déjame hacerte una pregunta. ¿Debe tu evangelio, el que tú predicas, ser exportado o puesto en cuarentena? Vamos a hablar más de eso. Tu vida devocional debe ser exportada o puesta en cuarentena. ¿Quieres que todos los demás tengan tu vida devocional? Tu piedad. Tu piedad. No te asustes. Tu separación del mundo. ¿Vas a querer que todos los demás tengan eso? ¿Será que tu piedad debe ser exportada o puesta en cuarentena? ¿Ves? Necesitamos preguntarnos a nosotros mismos. Ahora usted ve las pinturas que usted ve algunas veces y son muy oscuras, de estas medievales, a veces asociadas con el catolicismo romano. Verás a un sacerdote o un filósofo estando en una ventana y sostienen una calavera y la ven. ¿Qué está haciendo? Está contemplando la eternidad. Pero no solo contemplando la eternidad, está también contemplando a sí mismo a la luz de la eternidad. Creo que los estadounidenses, los cristianos, necesitan pasar menos tiempo estando tan ocupados solo leyendo el texto y avanzando, o leyendo el texto para entenderlo teológicamente, pero nunca experimentando el texto y ser confrontados por el texto. Hay muchas preguntas que necesitamos hacernos. Una de esas preguntas es, ¿qué es un misionero? Ahora, la palabra misionero viene del latín misionario, del verbo latín misteo.
o mitera. ¿Qué significa? Bueno, misionarios es la traducción al latín del griego apostolos. Y mitera es la palabra latina que traduce al griego apostelo. Así que cada vez que tú llamas a alguien un misionero, lo estás llamando un apóstol. Eso es lo que significa. Eso es lo que significa. Un enviado. Pero en este caso, realmente un apóstol. Ahora, el término probablemente fue usado misionario. Creen que por los jesuitas en el siglo XVI, que iban a hacer proselitismo en nombre del catolicismo romano. Entonces, nuestros misioneros son apóstoles. Bueno, quiero que consideremos esto seriamente. Quiero que pensemos cuál es la definición de un apóstol. Ahora voy a estar leyendo un poco porque quiero asegurarme de ser claro en el asunto, porque es un asunto peligroso. En el contexto del mundo grecorromano, la palabra apostolos o apóstol se refería a un mensajero o agente enviado con un mensaje y con la autoridad del que lo envía. Ahora, cada vez que usted escucha, si usted está en una lección y usted escucha la palabra, el profesor dice, y un apóstol, e inmediatamente va al mundo grecorromano para definir un apóstol. Pero lo que necesitas entender es que en el judaísmo del tiempo de Jesús, ellos tenían apóstoles. El Sanedrín tenía apóstoles, al parecer. Las sinagogas más grandes tenían apóstoles. Así que no creo que Jesús estaba tomando del mundo grecorromano. Creo que él estaba tomando de su propia cultura. Ahora, quiero leerles algo de nuestro querido hermano Sam Waldron. Está en su libro Continuará. Y estaba moviéndome en este tren de pensamiento, insultándome a mí mismo un poco porque no había escuchado a nadie hablar de esto. Y luego encontré esto y me ayudó mucho. Ahora escucha. El apóstol es un enviado tanto en griego y hebreo. La palabra para apóstol se deriva del griego enviar. Entre los judíos, sin embargo, la palabra shaliach o enviado tenía un significado específico. Ridderbos nota, investigaciones recientes han mostrado que la estructura del apostolado es derivado del sistema legal judío en que la persona se le daba el poder legal para representar a otro. A aquel que tenía tal poder era llamado un shalía o un apóstol. La relación única de esto se expresa por la noción de que el shalía o el apóstol de un hombre es como si fuese el hombre mismo. Y en la literatura rabínica temprana y encontré algo asombroso. Y fue esto, que los rabinos dirían esto. Aquel que ha hablado con Shaliach ha hablado con la persona que le envió. Y entonces yo estaba hablando con mi querido amigo por Tel Aviv, de Luis, y él me dijo, aún tenemos eso hoy día. Son hombres que van alrededor del mundo trayendo a judíos de regreso a Israel con la autoridad para hacerlo. Y me pareció asombroso. Ahora, en el Nuevo Testamento, la palabra griega apóstol tiene un significado técnico. Jesucristo era el apóstol del Padre. Hebreos 3, 1 y 2, el apóstol del Padre. Así que lo que Jesús decía, lo decía el Padre. Juan nos muestra esto. En una manera similar, los dos eran sus apóstoles. Juan 20, 21. El recibir un apóstol de Cristo era recibirle a él. Mateo 10, 40 y Juan 13, 10, 20. Por tanto, el apóstol era un representante legal, poseía, para utilizar lenguaje contemporáneo, el poder delegado de alguien más. Eso, termino la cuota ahí del libro del pastor Sam Waldron. Esto es de mucha ayuda, Ahora, quiero continuar. Y como les dije, tratar de estar cerca de mis notas por ahora. En un sentido importante, el apóstol se refería a los 12 que fueron directamente escogidos por Cristo durante su ministerio terrenal.
de Matías y finalmente para Saulo de Tarso, estos hombres pueden ser apropiadamente llamados los apóstoles de Cristo. Y la evidencia abrumadora en el Nuevo Testamento muestra que este oficio de apóstol ha cesado. No se equivoque con eso. ¿Por qué lo digo? Porque la enseñanza de los apóstoles colocó el fundamento y eso se le hace solo una vez, Efesios 2:20. Ningún hombre fuera de la esfera de los apóstoles originales pueden cumplir los requisitos de un apóstol genuino, como los presenta la Escritura. Según los Corintios 12:12. El apóstol Pablo se vio a sí mismo como el último en ser llamado apóstol. Ahora, esos son los apóstoles de Cristo y ese ministerio ha cesado. Pero hay otra manera en el Nuevo Testamento donde la palabra apóstol es usada. Los apóstoles de las iglesias. Entonces, quiero mostrarles en un sentido más amplio. Este sentido apóstol, un sentido amplio, es usado en el Nuevo Testamento para describir a esos hombres que eran enviados por las iglesias como sus representantes oficiales, mensajeros, embajadores, emisarios, delegados o obreros para la expansión y la edificación de la iglesia en el campo misionero. Segunda a los Corintios 8:23, Pablo se refiere a ciertos hombres como mensajeros o como apóstolos de las iglesias que habían sido enviados bajo la autoridad de la iglesia para recoger la ofrenda para los santos en Jerusalén. Ellos fueron enviados. En Filipenses capítulo 2, versículo 25, Pablo se refiere como Epafrodito como el mensajero o el apóstol de la iglesia en Filipo, quien fue enviado por la iglesia para ministrar a las necesidades de Pablo. ¿Ve eso? Ahora, traigamos una comparación y un contraste. A la luz del texto que hemos visto hasta ahora, podemos resumir las diferencias entre los dos grupos de apóstoles. Creo que el doctor Waldron los llama con apóstoles con A mayúscula y apóstoles con A minúscula. Los apóstoles de Cristo fueron escogidos y enviados bajo la directa autoridad de Cristo mismo para llevar la revelación inspirada dada a ellos a los confines de la tierra, y ese ministerio ha cesado. Pero los apóstoles o mensajeros de las iglesias, ahora escuche con cuidado, fueron señalados y enviados bajo la autoridad de la iglesia local o una colección de iglesias, un grupo de iglesias para llevar a cabo la tarea específica designada o delegada por la iglesia. En el contexto de la Gran Comisión, tenía que ver con uno que había sido enviado por la iglesia para tomar la fe que fue una vez por todas dada a los santos a los confines de la tierra. Este ministerio continuará hasta la segunda venida de nuestro Señor. Ahora, en esto, nosotros no vemos a lobos solitarios en el ministerio. Nosotros no vemos personas simplemente tomando una decisión y yendo a alguna parte. No vemos a alguien incluso llamado a ir a las misiones, tener un chat de 5 minutos con su pastor, donde firman un pastor y lo devuelven a una agencia misionera para él ir. Esto no es lo que estamos viendo aquí. Estamos viendo algo bien estructurado, bastante formal, bastante solemne. Bastante solemne. Pero para mis hermanos reformados, no algo tan solemne que no lo hagamos. ¿Qué vemos? Vemos una iglesia con ancianos bíblicos, una congregación bíblica. Y vemos 2 Timoteo 2:2. Si usted no está familiarizado con ese pasaje, vamos a verlo rápidamente. 2 Timoteo 2:2. Las cosas que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. Ahora, en los 70s y en los 80s, hubo este crecimiento del discipulado uno a uno. Todo el mundo discipulando a alguien. Yo no estoy en contra de eso necesariamente. Pero este texto fue usado como el texto de prueba para ese movimiento. Pero eso no es de lo que ese texto está hablando. Esto no está hablando de discipulado uno a uno entre creyentes.
Está hablando de ancianos que están entrenando, pastores entrenando a otros para el pastorado. Y es importante entenderlo porque todo este énfasis en discipulado personal, aunque es algo bueno, creo que en los 70s y en los 80s eso vino por causa de la debilidad del púlpito, porque las personas no estaban siendo enseñadas por sus pastores que les estaban entrenando, que han sido entrenados en seminarios liberales.